Dios le bendiga rica y poderosamente. Amén. Sobrenaturalmente. Gloria a Dios. Bueno, doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar aquí una vez más, después de tanto tiempo, volver a predicar su palabra. Amén. Es un privilegio, para todos es un privilegio predicar la palabra de Dios. Para mí lo es, dar la palabra de lo que Dios nos ha entregado en su intimidad, poder ser ese instrumento también para dárselo a otros. Bueno, y sin mucha introducción, sin mucha palabra, el título de esta prédica o reflexión que Dios me dio, que tenía tiempo escrita, pero hoy tuve que darle forma rápidamente porque alguien por ahí se le olvidó decirme que me tocaba predicar hoy. Me agarraron imprevisto. Y entonces el mensajero no llegó. Bueno, entonces el título de esta reflexión o este mensaje se titula así: Hijos de un Dios sin límites, superando nuestras propias barreras. Y esta base bíblica, la base bíblica para este mensaje está en Mateo 17, 14 al 20. Pero todavía no lo vamos a leer. Vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que es el limitarse en el ámbito secular. Por ejemplo, una persona que va a emprender, las limitantes que se levantan, ¿de dónde provienen? ¿De dónde proviene la limitante, las limitantes o aquellas palabras que hacen que esa persona no dé ese paso para dar su emprendimiento o su proyecto? ¿De dónde proviene? ¿De dónde fluye? A la verdad, esto fluye de la mente. La mente es la principal fuente de limitante que tenemos. Nuestro enemigo número uno, que somos nosotros mismos. Las palabras como no puedo hacerlo o fracasaré, las personas que llegaron a fracasar, son cosas que se empiezan a levantar cuando una persona, si nos ponemos a hablar en el ámbito secular, una persona que quiere emprender, esas son las principales que se levantan. Y puede ser que ni siquiera ha empezado y ya fracasó. Entonces, dando esta introducción, vamos a leer Mateo, capítulo 17, versículo del 14 en adelante, hasta el 20. Los que lo tengan, nos colocamos de pie, regresando a la palabra de Dios. Esta es la traducción del lenguaje actual. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre terribles ataques. Muchas veces, cuando le da un ataque, cae al fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido. Jesús contestó: Ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no puede hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Poco después, los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar a ese demonio? Jesús les respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecerá. Nada sería imposible para ustedes. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Padre Santo, que seas tú obrando de tu manera, de tu voluntad, Espíritu Santo, que seas tú, Padre Santo, usando, Señor, Padre Santo, mi boca, Padre Santo, para dar este mensaje, Señor, una reflexión, Padre Santo, que para muchos, Padre Santo, porque lo fue para mí, nos puede hacer reflexionar, Señor, Padre Santo, y hacernos, Señor, quebrantar pensamientos que podemos tener en nuestra mente, Señor. Te pido que sea tu voluntad en
encabezando, que seas tú obrando, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Podemos ver en este pasaje bíblico que nos encontramos con un relato que ocurrió de Jesús reprendiendo el demonio que está en este muchacho, que los discípulos no pudieron sacar, no pudieron reprender. ¿Y por qué motivo no lo pudieron reprender? No pudieron hacer esta tarea que pudo haber sido una prueba para ellos. ¿Por qué no pudieron hacer esto si ya habían visto más adelante, en el 17 empezando, habla de la transfiguración, de cómo Jesús se les presentó? Viendo aún así a Jesús en su máxima divinidad, no pudieron sacar fuera a este demonio. Principalmente fue porque su limitante fue su mente. El por qué su mente los traicionó y no pudieron tener, aún teniendo autoridad, no pudieron sacar fuera este demonio. Porque Dios les dice, porque su fe fue poca. En otra versión dice, porque no tuvieron fe. Una palabra tan directa que les dio Jesús, pero no para condenarlos, sino para hacerlos reflexionar y hacerles tener una revelación de lo que podrían hacer si su fe no fuera opacada por su mente. Porque los discípulos aún así no entendían muchas cosas de lo que le hablaba Jesús, de las parábolas no entendían. Su mente no, podríamos decir, no estaba aún capacitada, no podían entender varias cosas de lo que Jesús hablaba. Porque su mente estaba cerrada, su mente no tenía esa vista más allá, aún viendo milagros y prodigios no pudieron hacer una simple tarea. Porque experimentamos tantas limitaciones espirituales. La capacidad para actuar de estos discípulos se les fue, por así decirlo, al dejar que los miedos posiblemente no los dejaran actuar. Y es lo que pasa cuando nos limitamos, cuando empezamos a oír voces en nuestra cabeza o permitimos que el enemigo entre en nuestra mente, porque él no puede leer nuestros pensamientos, pero apenas nosotros hablamos, él sabe lo que pensamos y puede controlar nuestra mente enviando señales, enviando mensajes a nuestra mente que nos hace dudar incluso en nosotros mismos. Y nuestras capacidades físicas, lo que podamos entender, se pierde, porque escuchamos voces del que no podrá, no puedo hacerlo, Dios no me escucha. ¿Por qué nos limitamos a que si Dios nos oye a todos, por qué decimos Dios no me escucha cuando Dios nos escucha a todos? Porque no vemos respuestas rápidas y nuestra mente puede querer una respuesta inmediata de la oración que pedimos, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Pero nuestra mente se limita a eso, se limita a entender de que el tiempo de Dios es perfecto, sino que quiere algo rápido. Y eso limita nuestra fe, porque vemos pasar los años, pasar incluso meses y la respuesta aún no ha sido dada. O incluso pueden suceder cosas y no podemos ver ese tan anhelado petición que tenemos, porque nuestra mente se limita a eso, a querer, se limita a no esperar en Dios. Y esto fue una frustración para los discípulos, incluso para Jesús, el no ver que no pudieron haber hecho esto, porque en la Reina Valera dice, generación incrédula, ¿cuánto es de estar entre ustedes? Jesús fue fuerte porque habían pasado varias etapas, varios eventos de milagros, y aún así ellos no creían, incluso ellos no veían más allá. Pasaron la multiplicación de los panes y los peces, la fe de la mujer cananea, tantas cosas, y ellos aún así se limitaban a creer o a confiar verdaderamente en lo que era Dios. Entonces la frustración de los discípulos, aunque ellos hicieron con toda la intención, con toda la disposición, no pudieron hacerlo. Aquí vemos una escena que a muchos de nosotros nos resulta familiar. Un padre desesperado trae a su hijo sufriente a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron hacer nada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en nuestra propia vida espiritual? Queremos ver la mano de Dios obrando, queremos experimentar su poder, pero no
no lo encontramos. Nos encontramos con sufrimiento, con frustración e impotencia. Los discípulos, con toda su buena voluntad, se encontraron con una barrera, y la respuesta de Jesús fue contundente, como se lo dije, porque ustedes tienen poca fe. Y como dije, la palabra no fue que te condena, la palabra fue para hacerlo reflexionar, porque la famosa frase que les dijo Jesús fue: si tuvieran fe como un granito de mostaza, pudieran decirle a esa montaña: ve, desarráigate y échate al mar. Y dijo Jesús que mayores cosas que estas haremos. Amén. Mayores cosas que estas haremos si confiamos en Él. Pero la triste realidad es que nosotros mismos nos limitamos. El padre del muchacho le dice a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y los he traído a sus discípulos, pero no le han podido curar. La incapacidad de los discípulos no radicaba en la falta del poder de Dios, sino en ellos, sino en algo en ellos. Y literalmente es la misma realidad que nos persigue a muchos de nosotros. Muchas veces nos ataca los miedos, nos ataca la duda que proviene de nuestra mente, porque muchas cosas provienen del corazón, pero lo que nos proviene de nuestra mente son aquellas cosas que el enemigo coloca para no hacernos avanzar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe que si usamos toda nuestra capacidad en el reino de Dios, creamos un tal impacto que para él no le favorece, que para él no es de su porcentaje bueno, porque sabe que si colocamos toda nuestra capacidad en el creerle a Dios y hacer todos estos milagros, quebrar las vendas, arrebatar esas armas para Dios, no sería favorecente. Entonces por eso Él nos ataca con la mente, porque hay personas que sobrepiensan de muchas cosas. Puede ser un problema chiquitito, puede ser lo más insignificante, y la mente del ser humano, incluso la mente fue diseñada para protegernos y razonar, nos traiciona, porque podemos ver un problema chiquitito, pero la mente sobrepiensa y lo hace ver demasiado grande. Y es nuestra principal limitante, que somos nosotros mismos. No es el de al lado el que te limita, no es la persona que te dice: ay, tú no puedes. Porque si esa persona viene y te dice eso y tú te lo crees, eres tú mismo el que está dudando de lo que Dios ha colocado en ti, de lo que Dios te ha llamado a hacer. Si otra persona viene y tú te lo crees, estás limitándote tú mismo. Entonces, ¿por qué? Si creemos en un Dios que es poderoso, que es sobrenatural, podemos ver que ha hecho maravillas, que su poderío se ha visto a través de generaciones, siglos, porque lo podemos leer en su Biblia, ¿por qué cada vez dudamos más de nosotros mismos? ¿Por qué cada vez dudamos más de lo que podemos hacer, de lo que nos ha llamado Dios? Porque dejamos que nuestra mente, que el enemigo use nuestra mente para quebrantarnos, para quebrarnos, para no avanzar. Si creemos en el Dios de lo posible, del Dios de que pudo abrir el mar en dos, el Dios que salvó a aquellos 3 jóvenes del horno de fuego, porque aquellos jóvenes tuvieron también una fe grande, una fe ilimitada, porque creían en un Dios que no tenía límites, en un Dios que podía hacer todo, y sabían que adoraban a ese Dios, que adoraban al Dios que podía salvarlos, y por eso salieron victoriosos de esa prueba. Que imagino que ellos en ningún momento dudaron en correr, en escapar de esa situación, porque sabían que el Dios, el que en ellos habían creído y que les había dicho: ustedes pueden, los iba a rescatar. Y a veces pasa con muchos de nosotros, queremos huir de la situación porque nuestra mente quiere escapar, agarrar el camino fácil, tomar un atajo que es escapar de la situación, de escapar de la barrera que se coloca entre nosotros. Por eso siempre debemos ver a Dios como hicieron estos jóvenes. Se levantaron y no se postraron delante de una estatua, porque su fe era mayor. Su fe en el Dios de lo posible los iba a salvar. Entonces, estas palabras como que
Dios no me escucha. Es lo que hace que eclipsa la verdad de quién es Dios o de quién Dios nos llamó a ser. La duda, nuestra principal enemiga. A veces también el mucho conocimiento teológico sin aplicación o práctica nos hace también limitarnos. ¿En qué sentido? El conocimiento, sabemos del poder de Dios, de su poder, de su amor, pero ese conocimiento se queda en lo intelectual, o sea, se queda en nuestra mente y no se traduce a una fe viva y operante que transforma vidas y las de los demás. Sabemos que Dios es ilimitado, pero vivimos como si Él estuviera limitado por nuestras circunstancias o por nuestras propias capacidades. La base de nuestra vida espiritual, una fe en expansión. Jesús le responde a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y él se pasará, y no os sería nada imposible. La clave, según Jesús, es la fe, no una fe ciega, sino una fe fundamentada en la verdad de quién es Dios. Pero ¿por qué? ¿De dónde proviene esta fe? ¿Y cómo podemos aumentarla? Alguien que pueda leer Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17, que nos dice que la fe proviene de Dios mismo. Amén. ¿Quién la tiene? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí nos dice claramente que la fe proviene de Dios mismo. La fe no es algo que fabricamos, es un regalo. ¿Y cómo podemos ver ejemplos de fe? De una fe que no dejó que la mente la opacara. Podemos ver la fe del centurión. La fe de ese centurión que tenía a su criado, al hijo de su criada, enfermo. Y ahora sí Jesús se ofreció a ir a su casa y sanarlo. Pero él dijo: no, porque no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé que tú darás la palabra, y ahora que estés lejos, parafraseando un poco el versículo bíblico, aún así estando lejos, sé que lo sanarás. Y Jesús se impresionó de tal manera de esa fe que no había encontrado incluso en su pueblo, porque en ningún otro lado pudo haber visto esa fe. Y él lo dijo y se lo reconoció, de que no había visto una fe tan grande como la de ese hombre. Y por su fe, por no dejarse quebrantar por los pensamientos de el qué dirán las personas si me ven con Jesús siendo yo un romano, no se limitó a eso, sino que diciendo: sé que tú darás la palabra y llegará. Es una fe tan grande que podemos tomar ejemplo de eso para nuestras vidas. Incluso la fe de la mujer cananea, que Jesús le puso preguntas. La podemos ver incluso más adelante, creo que en el 16, que le dice que sana a su hija, y él dice: no está bien que dé el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella le dijo que incluso los perrillos comían de las migajas que caían de la mesa de sus amos. Esa frase es impactante, y cada vez que la podemos leer podemos sacar algo nuevo de allí, porque ella, siendo cananea, uno de los pueblos que estaba enemigo con Israel, pudo tener esa fe. Ninguno de su pueblo tuvo esa fe que tuvieron esas personas, y fueron muchas más, como podemos ver también a la mujer de flujo de sangre, que solo tocando el borde de su manto, ella no creía, ella confiaba y declaró que sería sana. Y su fe, incluso Jesús también se lo reconoce: tu fe te ha sanado. Amén. Podemos ver incluso más ejemplos de esa fe que no fueron opacadas por la mente, que no fueron opacadas por las personas que estaban alrededor, como también pasa con Bartimeo. Esa también es una
historia demasiado poderosa, porque incluso él daba gritos y confiando de que Jesús lo escuchara. Y aún así hubieron personas que tenían la mente cerrada, la mente limitada, querían opacar a esa persona, Bartimeo, que tenía una fe de que Dios lo iba a sanar, de que Jesús, como él decía, el hijo de David, podía sanarlo. Entonces él tampoco se limitó a las palabras que decían las demás personas, de cállate, que él no te va a escuchar. Y podemos ver cómo se transforma el panorama. Incluso esas personas le sirvieron, porque Dios utiliza incluso al enemigo para bendecirnos. Esas personas le sirvieron de guía y le dijeron: levántate, porque el maestro te llama. Su fe fue recompensada, incluso de tal manera que él salió de aquella mañana sano, porque también su fe lo había sanado. Y fue una fe que también fue extravagante, porque él daba gritos. No era como que tenía que acercarse, sino él daba gritos para que todos lo oyeran. Incluso él proclamaba el nombre de Jesús como el que venía, el Mesías. Y como podemos ver, la fe no es algo que nosotros mismos creamos. La fe no es algo que fabricamos. La fe es un regalo de Dios, que se activa y crece a medida que nos exponemos a su palabra y su presencia. Y su presencia es la fuente de la fe. Qué tan importante es leer la palabra de Dios para hacer crecer nuestra fe, ¿verdad? Amén. El leer su palabra para hacer crecer nuestra fe, expandirla aún más, porque podemos estar opacados, podemos estar en situaciones y leemos estos versículos. Estas personas tuvieron esta fe y aumenta nuestra fe, porque decimos: si esta persona pudo, ¿por qué yo no puedo? Si esta persona lo hizo, ¿por qué yo no he de hacerlo? Porque si esta persona, aunque estuvo en el tiempo de Jesús, incluso las anteriores también, que tuvieron fe, confianza en el Señor, también lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Porque son diferentes los tiempos, sí, pero el Dios es el mismo. Es el mismo que nos escucha a todos nosotros. Es muy diferente el que tú le pidas a un hermano: ora por mí, que tú mismo vayas a la presencia de Dios. Eso es gratis. Ir a la presencia de Dios es algo gratuito que Jesús nos ha entregado. Está bien orar los unos por los otros, eso es excelente, pero cuando nos acercamos al Señor con esa fe, que puede estar chiquitita, pero la fe es poderosa, de creer que Dios nos va a sacar de cualquier situación. Dios nos escucha, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Como dice, su presencia es la fuente de la fe. Su presencia, el Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace poder hacer expandir también nuestra fe. La fe como un músculo, amén. La fe como un músculo crece con el ejercicio. Palabra, Biblia, como lo venimos escuchando, orando al Señor. Jesús habla de una fe como un grano de mostaza, un grano pequeño, pero que tiene un potencial de crecer en un árbol, en un gran árbol. Nuestra fe se fortalece cuando la ponemos en acción, cuando nos atrevemos a confiar en Dios en situaciones que superan nuestra lógica y nuestras capacidades. Cada vez que elegimos creerle a Dios por encima de nuestras dudas, nuestra fe se expande. ¿Por qué nuestra fe a veces no se expande? Porque, como les venimos diciendo, nuestra mente nos traiciona y nos hace no dar el paso. Está bien, da el paso. Y si fallas, está bien, vuélvete a levantar. Pero lo intentaste y pudiste experimentar esa parte. En las situaciones, no le des la espalda a lo que se presente. No dejes un atajo, sino enfréntalo. Como le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sea valiente, porque yo estaré contigo. Que tu fe nunca te falte. Porque no podemos escapar de las situaciones, porque si escapamos, más adelante se puede encontrar una peor. Y si no pudimos con la anterior, menos podremos con esta, con la que se presente más adelante, porque no tenemos la experiencia. Entonces, atrevernos, y cuando nos atrevemos y vencemos, o
podemos caer y seguimos insistiendo hasta vencer, esa fe, nuestra fe se expande y puede venir una mayor, pero ya nuestra fe es inquebrantable, que es lo que Dios anhela de nosotros, de que el grano de mostaza puede soportar calores, inundaciones y aún así no muere. Entonces ese proceso de que pasa la semilla en la tierra y aguanta todo esto, crece en un gran árbol que por dentro también, como la semilla es fuerte, el árbol también es fuerte. La fe, a pesar de ser pequeña, se convierte en algo tan grande y tan fuerte, que es lo que Dios quiere, que sea una fe que no inamovible, como el cedro del Líbano, que no se mueve ni con las peores tormentas, puede caer un relámpago y ninguna de sus hojas cae, porque es tan fuerte. Dios nos da tantos ejemplos de que nuestra fe sea inquebrantable, porque eso es lo que Él quiere, porque Él sabe que con nuestra fe puesta en Él, podemos lograr grandes cosas, porque Él lo dijo: mayores cosas que estas haremos. Ok, seguimos. Una de las cosas también que nos dice: la fe nos ayuda a levantar la mirada de nuestras limitaciones y fijarla en el poder ilimitado de nuestro Padre Celestial. La fe no se enfoca en el problema, sino en el poder de Dios. Los discípulos se enfocaron en la epilepsia del muchacho, en su incapacidad. Jesús los redirige a una verdad fundamental: con fe nada es imposible. La fe nos ayuda a levantar la mirada. Ellos se fijaron en el problema. La Biblia no especifica, pero podemos suponer ese muchacho moviéndose aquí y allá con ese demonio dentro de él. A pesar de que hicieron todo lo posible, tal vez ellos se fijaron en el problema y no vieron más allá de lo que podía tener el muchacho, sino que pensaron en su incapacidad, en el problema, porque a eso nos lleva la mirada, a eso nos lleva la mente, a solo mirar el problema y no mirar las diferentes posibilidades que podemos tener para afrontar el problema. Como les dije antes, la mente hace las cosas, los problemas pequeños los hace grandes, y si es una persona que sobrepiensa, bueno, aún así más será gigante ese problema. Porque entonces eso trae a este subtítulo que coloqué: de la mente que opaca a la mente que amplifica la fe. De la mente que opaca a la mente que amplifica la fe. Esto podría ser la mente de la carne contra la mente del espíritu. La pregunta clave es: si somos hijos de un Dios sin límites, ¿por qué nuestra mente opaca nuestra fe? La respuesta radica en la batalla espiritual que se libra en nuestra mente. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe que si puede controlar nuestra mente y nuestros pensamientos, puede limitar nuestra fe y por ende nuestro impacto en el reino de Dios. Como les dije, Él siembra limitaciones en lugar de recordarnos la grandeza de Dios. Y si le damos ese pequeño espacio para que el enemigo se cuele y juegue con nuestra mente, nos puede hasta destruir, porque nos hace ver diferentes cosas, diferentes panoramas, diferentes finales que no son los que Dios tiene para nosotros. Puede crear panoramas de fracaso, puede crear panoramas de destrucción en nuestra vida, porque Él sabe, como les dije, Él sabe de nuestro potencial. Así como Dios conoce nuestro potencial, el enemigo también conoce nuestro potencial, de lo que tú y yo podemos hacer en el reino espiritual. Él nos busca, podemos decir que nuestro afiche está en todos lados buscándonos, porque Él sabe el impacto que podemos tener. Y muchas veces no nos creemos eso, de que, bueno, yo creo que no puedo hacer eso, pero ni siquiera lo hemos intentado. Y me coloco también en esa situación de que podemos hacerlo, pero nuestra mente dice no, y si no pasa nada, y si solo haces el ridículo. Son muchas cosas que vienen a nuestra mente en esos momentos,
que el enemigo solo al hacer un pensamiento o al hablar hace una destrucción total en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de eso viene también el salmo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Él nos hace recordar nada más nuestras dudas, nuestros temores, incluso nos hace recordar nuestro pasado. Yo digo que a muchos nos ha de haber pasado de que vamos a hacer algo y viene a nuestra mente: pero yo fui esto, yo fui aquello. Incluso hay personas afuera de que se niegan o no se sienten dignos, porque eso es lo que más he escuchado, de que no se sienten dignos de la presencia de Dios porque han hecho cosas terribles. Y lo que son siempre enemigos, es la cizaña que el enemigo coloca en su mente para no hacerlos llegar a los brazos de papá, a que ellos sigan ahí en el lodo y no salgan a la luz, en vez de recordar la grandeza de Dios, de su misericordia. Muchas veces somos nosotros mismos quienes limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? 1. Dudando de su capacidad. A pesar de todo lo que Dios ha hecho y prometido, a menudo nos encontramos dudando de si realmente puede intervenir en nuestra situación particular. 2. Confiando en nuestras propias fuerzas. Esto es de las cosas que a veces hacemos que limitan a Dios. Confiando en nuestras propias fuerzas. Intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, basándonos en nuestra lógica, nuestra experiencia o nuestras habilidades, en lugar de entregarle la situación a Dios. Esta parte es muy importante porque a veces creemos que con todo lo que hemos vivido, con todas las experiencias, podemos salir adelante, cuando es Dios nuestra principal fuerza, cuando es Dios el que nos sostiene, cuando es Dios el que sostuvo a Moisés en tanta murmuración del pueblo, cuando es Dios el que nos puede hacer luchar en contra del enemigo, cuando es Dios el que lucha nuestras batallas, porque nosotros solo hacemos es pedirle a Dios o doblar nuestras rodillas y Él hace lo demás. Él pelea nuestras batallas. Amén. Yo digo que nada se compara al poder de Dios en nuestras vidas. Nada, ni nuestra lógica, ni nuestras experiencias pueden opacar el poder de Dios. Porque muchas veces podemos hacerlo, pero no es suficiente. En cambio, cuando buscamos a Dios, podemos salir adelante, podemos salir victoriosos, porque no fuimos nosotros, sino fueron las fuerzas del Señor, las fuerzas que Él nos dio, que nos entregó para salir de la situación. La 3, permitiendo que el miedo nos paralice. El miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido nos impide dar pasos de fe. El miedo siempre está presente, solo está en nosotros si luchamos contra él o seguimos esquivándolo. La 4, estableciendo límites a su amor y provisión. Pensamos en ciertas bendiciones o milagros son demasiado grandes para nosotros, o que no somos dignos de ellos. Como les dije anterior, hay personas que no se sienten dignos de lo que Dios puede hacer en ellos, o que a veces las bendiciones que vienen son demasiado grandes para ellos y ellos no han hecho casi nada. Ellos mismos limitan sus bendiciones. O cuando también viene una persona a bendecirlos y ellos dicen: no puedo aceptarlo, porque eso sería también limitar las bendiciones de Dios. Porque Dios siempre quiere bendecirnos, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque Él dice que nuestros caminos no son sus caminos, porque sus caminos llevan al fin que Él quiere, no nosotros. Y enfocándonos en el problema y no en el solucionador. Nos quedamos atascados mirando la magnitud de la montaña en lugar de recordar que con Dios podemos moverla. Gloria a Dios. Es poderosa esta parte, porque nos dice que nos quedamos atascados mirando la inmensidad. Muchos leemos este pasaje, pero
puede ser literal y a la vez no, porque la montaña puede ser las situaciones en el hogar, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, los problemas incluso dentro de la iglesia. Y nos fijamos solamente en lo grande que es la montaña, en lugar de pensar y creer de que con Dios podemos moverla. Podemos decirle, échate, desarráigate y échate al mar. Y ella lo hará, porque la situación puede ser física, pero también es espiritual. Porque solo con Dios podemos moverla. Siempre tenemos que tener eso en nuestra mente. Impregnar en nuestra mente que con Dios nuestros pasos no caerán en piedra. Porque su palabra lo dice. Que sus ángeles mandará para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Amén. Entonces nos seguimos enfocando en el problema y no en el solucionador, que es nuestro Señor. Nos enfocamos en que tantas situaciones se nos levantan una tras otra, no hemos soltado un proceso cuando viene otro. Y nos enfocamos solo en eso. Pero como les dije, Dios sabe tu potencial y el mío, y por ende, los procesos serán necesarios. ¿Y saben qué es lo más, podría decir desde mi punto de vista y de experiencia, gracias al Señor, de que no hay que buscar de salir tan rápido del proceso, aunque nos duela, porque duele, siempre duele un proceso, pero no es decirle, Señor, sácame este proceso rápido. No, yo siempre he dicho que hay que disfrutar ese desierto. Y puede sonar loco, pero por muy duro que sea, debemos disfrutar el proceso. Y suena fácil decirlo, pero cuando tú crees en un Dios que sacó a 3 jóvenes, salvó a 3 jóvenes de un pozo de fuego, de un horno, cuando tú crees en ese Dios, le crees a ese Dios, porque es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Es muy diferente, porque hay muchas personas allá afuera, incluso las personas que trabajan brujería, creen en Dios, pero no le creen a Dios, no creen en el Dios de lo posible. Entonces, si creemos en ese Dios que da poder a sus hijos, que nos ha llamado hijos, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué nos fijamos solo en la magnitud del problema en vez de con Dios moverla? ¿Por qué nos quedamos estancados en el sepulcro cuando podemos mover la piedra con la ayuda del Señor? Amén. Porque Dios puede decir, sal fuera, y la piedra se quite y tú salgas a relucir. Porque no es imposible para Dios, porque en el proceso siempre hay una experiencia y siempre hay algo que dar. Y como le dije, es bueno disfrutar el proceso porque duele, pero nos trae a nosotros una satisfacción de que podemos vencer no por nuestra fuerza, porque es algo muy bonito de cuando sales de un proceso, pero no con tus fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Porque sabes que con la ayuda de Dios saliste de ese proceso y sabes que tienes algo en tu mente, algo quedó en tu corazón impregnado de ese proceso que te hará confiar aún más en Dios, que expande tu fe, que extiende tu tienda. Amén. Entonces, ¿cómo podemos revertir todo esto que acabamos de decir? En enfocarnos en el problema, en estableciendo límites, permitiendo que el miedo nos paralice, todas estas cosas, dudando de su capacidad. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cuáles son los tips o cuáles son lo que nos dice Dios que podemos hacer para revertir esto? 1, rendición de la mente a Cristo. Alguien que me lea, que pueda leer 2 Corintios 10:5. Es fundamental ese pasaje, que lo tenga. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Amén. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Llevar todo pensamiento
reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Si el pensamiento dice no puedo, la palabra dice todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Esta es la primera. Rendir siempre nuestra mente, que es la principal fuente de nuestras limitaciones, a la obediencia en Cristo. Viene un mal pensamiento, hacerlo caer cautivo bajo obediencia en Cristo Jesús. Vienen problemas a levantarse contra nosotros, y las personas, en vez de apoyarnos, nos hacen es hundirnos más, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Porque donde se levante un no puedo, nos levantamos los que dicen todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. La segunda, renovación constante por la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación es un proceso diario de sumergirnos en la Biblia, permitiendo que la verdad de Dios reconfigure nuestros patrones de pensamiento. La palabra de Dios siempre tiene una solución, es nuestro manual de vida. Cuando nosotros nacemos, tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. Y oración constante, persistente y expectante. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo cosas, estamos activando nuestra fe y declarando nuestra dependencia de Dios. La oración es el acto de traer nuestros límites ante el Dios ilimitado. Jesús mismo dijo a sus discípulos que este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas limitaciones requieren de una mayor intimidad y consagración. Una de las cosas que podemos ver en oración persistente y expectante, podemos ver a Daniel cuando se firmó el decreto de que no adorarían a ningún dios. Eso fue Daniel, cuando los persas dominaron Babilonia, y el rey de ese tiempo hizo ese veredicto con una conspiración que tenían las demás personas en contra de Daniel, porque veían que siempre Daniel abría las ventanas que iban en dirección a Jerusalén. Y Daniel sabía de ese veredicto y sabía que cualquier persona que adorara a otro Dios iba a ser echado en el foso de los leones. Pero ¿por qué Daniel oró? Porque su oración tuvo una intención. Su oración tuvo una expectativa de ver el poder de Dios, y sabía que Dios aún estaba con él. Y podemos ver que más adelante sale victorioso incluso de esta terrible muerte, sale ileso. Los leones estaban hambrientos, pero aún así Dios los amancilló, los apaciguó, porque sabía que Daniel ya había orado con una intención. Él sabía que podía morir, pero él oró con la intención de saber que Dios iba a hacer algo poderoso. Él no solo oró por orar, él se mantuvo expectante en cada momento. Uno se imaginaría esa situación y uno le da pánico de estar en un pozo oscuro y rodeado de leones hambrientos, y que la comida esté servida siendo tú, y wow, las situaciones así se levantan. Podemos estar en un pozo de problemas, en un pozo lleno de leones hambrientos, y nos podemos sentir limitados a no creer. Pero es poderoso cuando creemos y sabemos y nos mantenemos expectantes en la oración de que Dios siempre hará un milagro. La fe, la llave para un Dios sin límites.
Pero la buena noticia es que somos hijos de un Dios sin límites, un Dios que no está restringido por nuestras circunstancias, por nuestras capacidades, ni por nuestros temores. El problema no es Dios, el problema es nuestra percepción ilimitada de Él y de su poder. Jesús le da a sus discípulos la clave para superar sus limitaciones, la fe, y no cualquier tipo de fe, sino una fe que, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, que tiene el potencial de mover montañas. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe y experimentar a este Dios? Conociendo profundamente a Dios. La fe no es ciega, nace del conocimiento. Cuanto más conocemos al autor de la fe, más tenemos fe. Hay una frase que dice por ahí, dice que, bueno, lo vi en un video hace años, que dice más oración, más fe, menos oración, menos fe. O podría ser más oración, más poder, menos oración, menos poder. Entonces todo está en la fe, de cuánto conocemos a Dios, de cuánto creemos en Él, de cuánto creemos a Él. Porque dice que la fe no es ciega, la fe no es algo que se puede inventar. La fe tiene una base, y esa base es Dios. Su promesa, su fidelidad, su poder a través de su palabra, más nos hará crecer más nuestra confianza en Él. Debemos dedicar tiempo a leer la Biblia y a meditar en sus verdades y buscar su rostro en oración. 2. Recordando sus obras pasadas. Como les dije, estos ejemplos que son poderosos, y hay muchos más en la Biblia. Ejemplos de fe, el centurión, la mujer del flujo de sangre y muchos más, nos hacen crecer nuestra fe, porque son personajes que están establecidos en este libro, en este sagrado libro, por un motivo y una intención, de que el Espíritu Santo los inspiró a aquellos escritores a plasmar a esas personas para que tengamos ejemplo de ellas y cómo podemos hacerlo, de cómo podemos lograrlo y no cómo quedarnos estancados. Dando pasos de obediencia. La fe no es pasiva, requiere de una acción. Cuando obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos completamente, nuestra fe se fortalece. Cada paso de obediencia, por muy pequeño que sea, es un acto de confianza en Él. Yo digo que cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, debemos agarrarnos fuerte, porque sabemos que la voluntad de Dios a veces duele. Y cuando decimos esa palabra, estamos diciendo, Señor, yo dejo todo lo que estoy haciendo y dejo que tú lo hagas. Y Dios va a hacer conforme a su voluntad. Y si esa voluntad del Señor está en quitarte algo, Él lo va a hacer. Porque Él conoce tu futuro, Él conoce nuestro futuro y conoce lo que podemos hacer. Y si eso no nos conviene, debemos dar pasos de obediencia. Porque un paso de obediencia que yo digo que también fue muy preciso y muy fuerte fue cuando el profeta que Dios le mandó a casarse con la mujer que era, vamos a decirlo así, ramera, exacto, para no decir una palabra tan fuerte, y era de otra vida, y Dios lo envió a casarse con ella. Yo imagino que Oseas, creo que fue Oseas, le dijo, Oseas, me imagino que Oseas como que, wow, pero él dio paso de obediencia, porque él creyó en Dios, y era un mensaje poderoso en esa situación, de hacer ver al pueblo de Israel que así ellos hacían con él. Él era el esposo que siempre los buscaba a ellos,
los sacaba del pozo y ellos volvían. Y el esposo volvía, los enamoraba y volvían. Entonces era una palabra, era un acto de fe que tuvo Oseas de obedecer a Dios. Y aunque fue un paso, aunque por muchos me imagino que fue crítica de los demás, mira, usted se va a casar con aquella persona. Pero Oseas sabía de que esa palabra tenía un mensaje, que esa profecía era de beneficio para su pueblo. Enfocándonos en Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Lo dice Hebreos 12:2. Al fijar nuestros ojos en Él, su vida, su sacrificio y su resurrección, nos encontramos con la fuente inagotable de fe y esperanza. Orando con audacia, no tengamos miedo de pedirle a Dios cosas grandes, de creer que Él puede hacer lo imposible. Si Él es un Dios sin límites, ¿por qué deberíamos limitar nuestras oraciones? Rindiéndonos a su voluntad, aumentar nuestra fe, también implica reconocer que el plan de Dios es perfecto, incluso si no es lo que esperamos. Confiar en su soberanía nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en Él. Bueno, terminando, somos hijos de un Dios sin límites. Esto no es una frase bonita, es una realidad que debe transformar cada aspecto de nuestra existencia. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Gloria a Dios. Debemos siempre reconocer y sabemos que en muchas partes de la Biblia dice que somos hijos de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Y siempre debemos tener en mente de que el Dios que liberó al pueblo de Israel, del Dios que libró tantas batallas, porque podemos ver que Dios siempre libró todas las batallas y dio victoria a su pueblo, nos levantará bandera de victoria para nosotros. Solo está en que nosotros le creamos a Él, de que nuestra fe esté puesta en Él, porque el fundamento ya está. Solo se basa en nosotros, que nosotros vamos a sobreedificar sobre ese fundamento. ¿Qué vamos a hacer? Colocar materiales que serán pasados por el fuego y se quemarán, o materiales resistentes que pasarán por el fuego y serán aprobados. En eso está la fe inquebrantable, que va a ser pasada por el fuego, porque al que más Dios le da, más le demanda. Es la hora de dejar de vivir por debajo de nuestras posibilidades espirituales. Es hora de controlar esas ideas limitantes que nuestra mente nos ha venido. Es hora de alimentar nuestra fe a través de la palabra, la oración y la obediencia. Solo imaginemos lo que Dios podría hacer a través de nosotros, si simplemente nos atreviéramos a creerle sin reservas. Hay tantas cosas escondidas en los misterios del Señor que podemos hacer si tan solo confiamos al 100%. Es como cuando dice, si usáramos nuestra mente al 100%, ¿qué tantas cosas podríamos experimentar, que podríamos enseñarle al mundo? Porque podemos ver que a medida del tiempo han cesado los milagros, y todo se basa a esto, a que hay personas que en vez de levantarse se limitan, en vez de dar el paso de fe se quedan estancados y esquivan las cosas. Por eso siempre cuando venga, vamos a poner un ejemplo, que venga una persona, vamos a poner que el pastor venga y le dé una asignación a esa persona, y esa persona sienta que no esté preparada, pero da ese paso de fe. Solo dando el paso de fe, el Espíritu Santo ya lo va a enseñar. Porque yo he visto personas que solo han experimentado, que solo han estudiado hasta, vamos a decir, bachillerato, y se han puesto
en los caminos del Señor y han sido personas que son de impacto, porque solamente el Espíritu Santo los ha enseñado, porque solo han tenido ese paso de fe. Por eso nunca, cuando viene una asignación a nosotros, podemos rechazarla si viene de Dios, porque son pruebas, son pequeñas pruebas que Dios nos va a dar para expandir nuestra fe. Y abrazando nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No vivamos como huérfanos espirituales, llenos de dudas y temores. Él nos ha dado de su Espíritu Santo, su palabra y su poder. Es tiempo de desechar esas barreras autoimpuestas y abrazar la plenitud de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y esto está basado en también que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando aumentamos nuestra fe, no solo vemos milagros en nuestras vidas, sino que nos convertimos en instrumentos del poder de Dios para mover montañas en el mundo que nos rodea. Al igual que Jesús sanó al muchacho, Dios quiere usarnos para llevar sanidad, esperanza y restauración a un mundo que lo necesita desesperadamente. Por eso debemos ser esos 300 de Gedeón que se levanten, no para traer más desesperación al mundo, sino para traer esperanza, las buenas nuevas, sino que se levanten los verdaderos hijos de Dios para llevar la esperanza, los milagros, llevar la palabra. Hijos que no se limiten en su mente, que no dejen que el enemigo opaque su fe, sino que se levanten verdaderos hijos de Dios que crean en Él, que le crean a Él, que confíen en Él, que hayan pasado procesos y hayan salido victoriosos solamente en Él. Porque no necesitamos más desesperación, sino necesitamos la voluntad del Señor y su amor y su esperanza. Así que hoy debemos examinar nuestro corazón y hacernos preguntas. ¿Dónde hemos limitado a Dios? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos aumentar nuestra fe? Recordemos la palabra de Jesús: nada os será imposible. Y para terminar, una pregunta de reflexión: ¿en qué área espiritual te has estado limitando? Debemos examinar nuestro corazón: en qué áreas nos estamos limitando, en qué áreas no damos el 100%, en qué áreas, si Dios nos ha dicho que podemos, nosotros decimos no podemos. Debemos examinar nuestro corazón en esa parte de por qué le creemos a un Dios que mueve montañas y por qué nosotros nos quedamos estancados viendo la magnitud del problema en vez de las soluciones. Y bueno, esto ha sido todo. Debemos creerle a Dios. Amén. Espero que tanto como esta palabra para mí me hizo examinar mi corazón, y ahora sí lo sigo examinando. Espero que también ustedes se examinen y puedan ver en qué parte se han limitado y creerle lo que Dios ha dicho de ustedes, porque si nos pudiéramos ver como Dios nos ve, yo diría que wow, no podríamos ni creerlo, porque Dios nos mira de unos ojos diferentes, con ojos de esperanza, con ojos de amor. Y si nos pudiéramos ver como Él nos ve, yo diría que nos viera con nuestro potencial al 100% y haciendo maravillas, pero solamente en Él, no con nuestra fuerza, sino con su fe, con la fe puesta en Él. Así que, bueno, esto ha sido todo.